Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Hugo Dolmetsch Urra. Señor Ministro de la Corte Suprema, don Milton Juica Arancibia. Señores fiscales y defensores regionales. Autoridades y representantes de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile. Señores directores de las unidades especializadas del Ministerio Público y jefes de estudios de la Defensoría Penal Pública. Señoras y señores magistrados, fiscales y defensores, invitados, señoras y señores. El Plan Anual de Capacitación Interinstitucional es una obligación legal que nació en julio de 2016 a partir de la publicación de la Ley número 20.931. En el inciso tercero de su artículo 15 se señala que la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, considerando los diagnósticos y resultados obtenidos a partir de la gestión conjunta del Ministerio Público y las policías, y conforme al análisis que por su propia competencia le corresponde desarrollar, en el mes de marzo de cada año elaborará una propuesta de plan anual de capacitación interinstitucional. Dicha propuesta estará dirigida al Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. Y su cumplimiento deberá ser informado a la Comisión, que está compuesta por las instituciones señaladas y además por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Colegio de Abogados. Para el cumplimiento de esta obligación legal, el Poder Judicial ha organizado el presente seminario titulado Control Judicial de la Investigación del Ministerio Público y las Policías. Para dar inicio a esta actividad, dejo con ustedes al presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Hugo Dolmetsch Urra. Queridos colegas y amigas y amigos todos, el presente seminario es típicamente de estudio y reflexión sobre la base de las experiencias procedimentales que presenten los intervinientes del proceso penal. Tiene, como sabemos, origen y destino legal. Desde la perspectiva del Poder Judicial, esta iniciativa constituye una valiosa oportunidad para que los actores del sistema de justicia penal puedan compartir sus experiencias en el ejercicio de sus respectivas funciones públicas, tanto durante la investigación como en la tramitación del procedimiento, en donde se concretan las potestades otorgadas por la Constitución y las leyes y que serán objeto de distintos controles internos y externos. Esta obligación legal, a fin de cuentas y con el paso del tiempo, se convertirá en una importante instancia de superación colectiva, y su gran ventaja deriva del hecho de que los contenidos se enriquecerán permanentemente con la experiencia e intercambio de ideas. Me parece que esto ayudará especialmente a impulsar debates respetuosos en los desafíos de coordinación que con mayor frecuencia aparecen en los foros cerrados o públicos en que se reúnen nuestras instituciones. El debate e intercambio habrá de hacerse con altura de miras, sin estridencias, complejos, críticas efectivas, pero no malintencionadas, y apertura para aceptar los errores e interpretaciones parciales propias y ajenas. En definitiva, lo que se pretende es poner a disposición de ustedes la experiencia de primera línea y los fundamentos de quienes conocen y resuelven casos diariamente. Las opiniones aquí formuladas no pretenden otra cosa sino colaborar aumentando la reflexión interinstitucional acerca de nuestras prácticas cotidianas. Dialogar y compartir con cualquier otro entorno de experiencias en común siempre mejorará la comprensión de lo que hacemos. Ese es el espíritu que nos convoca en esta ocasión. El esfuerzo mancomunado, dialogante y retroalimentador es el mecanismo más efectivo para fortalecer la coherencia de nuestro sistema de justicia penal. Mucho éxito en esta jornada. Gracias por vuestra colaboración, empezando por nuestro colega y amigo Milton Juica y todos los que participan. Cumplamos con la ley y nuestras necesidades para mejorar el sistema que, como todo, siempre es perfectible. Muchas gracias.
Agradecemos entonces las palabras del presidente de la Corte Suprema, don Hugo Dolmetsch, a quien despedimos en este minuto debido a que por su agenda de actividades propias del cargo debe retirarse de este encuentro. Muchas gracias, don Hugo. Damos entonces inicio así al seminario Control Judicial de la Investigación del Ministerio Público y de las Diligencias de las Policías, y para ello dejo con ustedes al ministro de la Corte Suprema, don Milton Juica, quien nos presentará al panel de esta tarde. Muy buenas tardes a todos, agradeciendo su asistencia para el cumplimiento de este seminario que, como ya lo dijo el señor presidente, se trata de cumplir metas que están establecidas en la ley, principalmente la ley 19.675, que creó la Comisión Interinstitucional de todos los que son actores en el proceso penal chileno. Este seminario que le corresponde organizar ahora al Poder Judicial está referido al tema del control judicial de la investigación del Ministerio Público y la Policía. Y creemos que el Poder Judicial puede hacer un aporte en el conocimiento que tiene de esta temática y la experiencia que ha adquirido durante tantos años ya de funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal. Los temas que van a ser presentados por nuestros colegas jueces que nos acompañan en este escenario corresponde en una primera parte al control judicial de la detención y las facultades autónomas de la policía. En segundo lugar, se tratará la importancia de la obligación de registro en el resultado del proceso penal. Una tercera exposición dará cuenta de los criterios judiciales para la imposición de la prisión preventiva. Y en último lugar, se va a hacer una exposición del tema causales de exclusión, vulneración de garantía en relación a deficiencias en los registros de la investigación. La experiencia que yo puedo dar testimonio de nuestra sala penal, que conoce precisamente de todos los recursos que puedan llegar a la Corte Suprema, especialmente en relación al recurso de nulidad, están vinculadas directamente con los temas que ha sido propuesto en este panel. Quizás la cuestión más relevante desde el punto de vista de la legitimidad del proceso penal, creo yo, es el control de la investigación o el desarrollo mismo de la investigación, que parte naturalmente de la denuncia y la labor investigativa tanto de la policía como del Ministerio Público. El control de la detención mismo y la autonomía que la ley le entrega a la policía para las primeras diligencias de la investigación han dado lugar a una rica jurisprudencia de la Corte Suprema en temas de control y de observancia de las garantías constitucionales de las personas que puedan ser vistas afectadas en este desarrollo del proceso, en esta primera parte. Muchos problemas se han debatido en la Corte Suprema respecto de la importancia que tiene el registro real de las actuaciones que realiza tanto el Ministerio Público como de la Policía. Y también todo lo que dice en relación a las causales de exclusión en relación a la deficiencia en los registros de la investigación. No me refiero mucho a los criterios respecto de la prisión preventiva, porque eso es una materia más de control de las Cortes de Apelaciones que de la Corte Suprema. En general, en la Corte Suprema no llegan muchos recursos de amparo relacionados a las condiciones o requisitos en que se otorga la libertad o la prisión preventiva en nuestro país. Y por lo tanto los temas que se dan cuenta en este momento tienen una real importancia desde el punto de vista de una investigación que se realice sin menoscabo de las garantías que la misma ley y la Constitución le entrega a las partes. Hago la presentación de nuestros panelistas. En el primer panel va a desarrollar la idea el señor juez del
13º Juzgado de Garantía de Santiago, don Eduardo Gallardo Frías. Abogado de la Universidad de la República desde el año 2001, ejerce funciones como juez de garantía en tribunal y desde la entrada de vigencia de la reforma procesal penal en la región metropolitana. Ocupa el cargo de juez del 13º Juzgado de Garantía, ha sido docente en innumerables versiones de cursos y diplomados sobre la reforma procesal penal o litigación oral en lo penal tanto en Chile como en Brasil y México. Estos programas han sido impartidos por la Universidad de Chile, el Instituto de Estudios Judiciales, la Universidad Alberto Hurtado, la Academia Judicial y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Además, tiene varios artículos publicados sobre el rol del juez de garantía en el proceso penal. Enseguida, el colega Juan Opaso Lagos es abogado de la Universidad de Concepción, ha obtenido postítulos en Economía y Finanzas, en Derecho Penal y en Derecho Civil. Se ha capacitado en lavado de activos con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y ha efectuado gran pasantía en Barcelona y Edimburgo sobre responsabilidad penal adolescente. Es profesor de Derecho Procesal de la Universidad Bernardo O'Higgins y ha sido profesor de magíster en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Diego Portales. También ha impartido capacitaciones a jueces, fiscales y defensores públicos en Ecuador y también ha sido expositor en diversos seminarios. En su carrera dentro del Poder Judicial ha desempeñado funciones como juez del crimen y desde el año 2005 ostenta el cargo de juez titular del 4º Juzgado de Garantía de Santiago. Don Jaime Salas Astraín es abogado de la Universidad Católica de Valparaíso, es magíster en Derecho, Convención en Derecho Penal por la Universidad de Chile. Ha publicado 2 libros, Iniciación al Derecho Procesal Chileno y Problemas del Proceso Penal. Desde el año 2004 se desempeña como juez titular del 15º Juzgado de Garantía de Santiago. Anteriormente ejerció como juez de letras y del crimen de Mariquina y Valdivia. También ha sido designado como juez del crimen con dedicación exclusiva para conocer y resolver causas de derechos humanos para las provincias de Valdivia y Osorno. Ha sido docente y profesor invitado en diversos programas universitarios de pregrado y posgrado, y asimismo en los programas de formación y capacitación de la Academia Judicial de Chile en materia de Derecho Penal y Procesal Penal. En la actualidad es profesor adjunto de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Finalmente, en realidad debiéramos haberla mencionado en primer lugar por ser mujer, doña Marcela Figueroa es abogada de la Universidad Diego Portales, ha cursado diplomado de actualización en el Instituto de Estudios Judiciales y en su misma casa de estudios. Antes de entrar al Poder Judicial se desempeñó como directora jurídica en 2 municipalidades. Desde su ingreso a la institución ha sido jueza de garantía en varios tribunales, entre ellos Vallenar, Calama, Arica y el 12º Juzgado de Garantía de Santiago. A partir del año 2006 ejerce funciones en el 13º Juzgado de Garantía de Santiago. Doy la palabra. La exposición se limitará a 20 minutos por panelista y tiene la palabra entonces como primer expositor el señor juez don Eduardo Gallardo Frías. Gracias, ministro. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Se escucha, no? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Buenas tardes. Antes que nada agradecer esta invitación que es tan importante a mi juicio, sobre todo aprovechando la presencia de policías, porque creo que este es un espacio que raramente se produce y me interesa que se pueda entender o comprender un poco qué hacemos los jueces de garantía. En tanto, como decía el ministro, personas que controlan la investigación que realizan el Ministerio Público y las policías, particularmente a través del control de la legalidad de la detención que efectúa tanto los funcionarios de Carabineros de Chile como la Policía de Investigaciones. Yo lo primero que quisiera destacar en esta materia es que cuando hablamos del control de detención, estamos hablando esencialmente de la materialización o la concreción de una garantía de un derecho fundamental, que hoy día está garantizado en el Pacto de San José de Costa Rica, que es vigente en Chile, que es vinculante, porque ha sido incorporado a través de la Constitución en su artículo 5º, inciso 2, y que establece básicamente que cualquier persona detenida o presa tiene derecho a ser puesta a la brevedad posible a disposición de un juez imparcial que revise la legalidad de las condiciones bajo las cuales se ha producido esa detención,
que en el caso nuestro, por regla general, debe materializarse dentro de las 24 horas siguientes a la producción o la verificación de la detención policial o ciudadana, que no voy a entrar en eso naturalmente. Esto es importante porque lo que la experiencia indica en todos los países es que la ausencia de controles vehementes y sustantivos respecto de la actividad policial con relación a la afectación de derechos fundamentales, vale decir, a la detención de un ciudadano, por parte de jueces, de terceros imparciales, en los momentos más próximos a la producción de la detención, generalmente es una fuente de abuso por parte del Estado y de sus agentes que resulta evidente. Nuestra experiencia en el viejo sistema inquisitivo así lo demostró. Fíjense bien que es curioso que si hoy día uno ve el Estatuto de la Flagrancia en el artículo 130 del Código Procesal Penal, más allá de las modificaciones y de algunas adecuaciones de las reglas que se han venido desarrollando a lo largo de los años, básicamente es muy parecido al Estatuto de la Flagrancia que teníamos en el Código Procesal Penal de 1906, en el sistema inquisitivo. Sin embargo, puedo estar equivocado, quizá hay algún caso anecdótico, pero no tengo noción de que bajo la vigencia del sistema procesal inquisitivo que rigió en Chile, alguna vez se haya decretado la legalidad de una detención. Y tiendo a pensar que más de una tiene que haber sido ilegal. O sea, eso revela que la ausencia de controles judiciales efectivos respecto de la actividad policial es una fuente evidente de puesta en riesgo, por así decirlo, de la efectividad de los derechos fundamentales. En Chile, esto está regulado fundamentalmente a través de lo que denominamos la audiencia de control de detención, que esta es audiencia que se hace dentro de las 24 horas ante el juez de garantía. Brevemente, yo quisiera referirme a cuáles son los aspectos o el ámbito de aquello que el juez de garantía tiene que controlar, a mi juicio, en esta audiencia, y que es muy relevante para el trabajo de las policías. Primero, la flagrancia. Vale decir que la detención policial se haya efectuado conforme a algunas de las hipótesis de flagrancia que consagra el artículo 130 del Código Procesal Penal. Nosotros tenemos un estatuto de la detención que opera, por así decirlo, sobre la base de las reglas, a diferencia, por ejemplo, del sistema anglosajón en Estados Unidos, que operan con estándares de razonabilidad o lo que ellos llaman la causa probable. Por lo tanto, es fundamental que técnicamente la actividad que realiza la policía al detener a un ciudadano sea susceptible de ser encuadrada en alguna de las hipótesis del artículo 130 que regulan los casos en los cuales la policía puede detener a una persona en hipótesis de flagrancia. Siendo el más emblemático, obviamente, aquella flagrancia ostensible, vale decir cuando el policía presencia directamente la comisión de un delito. Y aquí me quiero detener en un punto que a veces genera ciertas confusiones, incluso en la forma en que muchas veces los registros policiales que los fiscales tienen que exponer en las audiencias contienen. El control que hace el juez de garantía de la detención policial es lo que se denomina un control ex ante. Vale decir, la legalidad de una detención no depende nunca de qué fue lo que encontró el policía, por ejemplo, cuando registra la mochila del sujeto o cuando registra sus vestimentas. Cuando un juez le pregunta al fiscal por qué viene detenida esta persona, y el fiscal nos dice, por ejemplo, porque encontraron 1 kilo de cocaína en su mochila, eso al juez no le dice nada respecto de la legalidad de la detención que practicó el policía. ¿Por qué? Porque el control de la detención supone prescindir mentalmente del resultado de la detención para saber si efectivamente la policía adecuó su acción a aquello que la ley considera una hipótesis de flagrancia. Si nosotros creyéramos que la legalidad de una detención tiene que ver con que fue exitosa la diligencia policial, por ejemplo, con que encontraron droga o un arma de fuego en las vestimentas del sujeto, tendríamos que concluir que simplemente toda detención en la cual se encuentre o se verifique un hallazgo de un objeto ilícito tendría que ser legal. Y bajo esa premisa podríamos llegar al extremo de que la legalidad de un allanamiento o una entrada y registro en un domicilio o en un lugar cerrado va a depender de que en ese domicilio exista o no exista droga y no, por ejemplo, de si existía autorización judicial que legitimara o autorizara a la policía a entrar a esa casa. De manera que eso es fundamental. Siempre la detención se controla ex ante y no puede legitimarse retrospectivamente a partir del hallazgo
o de lo que se encuentra por parte del funcionario policial. Sostener lo contrario, a mi entender, es simplemente la negación incluso de la teoría de la prueba ilícita, porque finalmente nunca habría nada que excluir en la medida en que se encontró algo que pueda ser eventualmente incriminatorio. Luego, el juez tiene que controlar eventualmente el trato dispensado al detenido o a la detenida. Vale decir que no se haya producido ningún exceso que no esté directamente o que no esté legitimado exclusivamente en función de la necesidad de detener el sujeto y efectuar las diligencias que la ley autoriza con la finalidad de que sea puesto a disposición del tribunal. Además, la operatividad de sus derechos. No basta que una detención sea flagrante para que sea, por así decir, la perfecta en todos sus extremos. Es fundamental que la policía haya cumplido con ciertas cargas que le impone la ley. Por ejemplo, la lectura de derechos, que no es simplemente una cuestión formal de firmar un registro. La lectura de derechos supone que el policía que detiene a un ciudadano tiene que cerciorarse de que efectivamente esa persona entiende que no está obligada a colaborar con la investigación ni a prestar declaración a menos que quiera hacerla voluntariamente. Y además hacer operativa otras garantías o derechos que contemple la ley, como por ejemplo acceder a un defensor penal. Esto es fundamental porque a veces los problemas de ilicitud que conllevan exclusiones de evidencias obtenidas con ocasión de la detención policial, como le consta a la segunda sala penal, no tienen que ver necesariamente con que no hay una detención flagrante. La detención puede ser flagrante, no obstante a veces se ejecutan o realizan ciertas actuaciones que no están autorizadas por ley. No porque no haya flagrancia, reitero, sino porque en alguna medida el funcionario se excede respecto del ámbito de lo que son sus facultades autónomas al practicar una detención que en principio está perfectamente ajustada a derecho. Y eso tiene que ver con las diligencias efectuadas. La labor policial con ocasión de una detención flagrante no concluye y no termina con la detención de una persona bajo una hipótesis legal que la autoriza. Una vez que una persona es detenida, la policía tiene que hacer ciertas cosas. Tiene que registrar las vestimentas de ese ciudadano, puede registrar el vehículo de esa persona, puede empadronar testigos, en fin. El artículo 83, que establece taxativamente cuáles son las facultades autónomas y que tienen que ver en alguna medida con una situación de urgencia inherente a la situación de flagrancia que se está produciendo en el momento. Entonces, aún habiendo flagrancia, cuando la policía se excede del ámbito de lo que le autoriza la ley, con ocasión de una detención flagrante, podemos tener problemas serios, por ejemplo, con relación a la incautación o a la obtención de ciertas evidencias o ciertos elementos que pueden ser muy relevantes para sustentar el día de mañana la acusación del fiscal. ¿Cuál es la consecuencia de las irregularidades o errores con ocasión de un procedimiento policial en la detención de una persona? Quiero hacer un paréntesis acá. Una detención ilegal no es sinónimo de una detención delictual. Eso es importante tenerlo claro. Cuando una policía o un policía comete un error, por ejemplo, se excede del ámbito de sus facultades autónomas del artículo 83, o bien no se somete o sujeta a una hipótesis de flagrancia del artículo 130, no estamos diciendo que ese policía haya cometido un delito de detención ilegal o arbitraria. Eso es un caso extremo. Lo que estamos sosteniendo es que hay un error en la ejecución del procedimiento policial que, sometido a consideración de un juez imparcial, tiene ciertas consecuencias, que, como digo, no guardan relación con la imputación de un delito. Desde el punto de vista procesal, ¿cuál es la consecuencia, a mi juicio, más relevante de la declaración de ilegalidad de una detención por no haber una hipótesis de flagrancia? Lo que se denomina la inutilizabilidad, que es un tema muy controvertido, pero yo me atrevería a decir que hoy día entre mis colegas relativamente pacífico. ¿Qué quiere decir eso? Que en principio todas las evidencias, todos los antecedentes derivados de una cierta ilegalidad o una ilicitud, ya sea porque no hay flagrancia o bien porque habiéndola la policía se excede en el ámbito de sus facultades autónomas, el juez puede y debiera, a mi entender, a efectos, por ejemplo, de decretar o desestimar una prisión preventiva, no considerarlos mentalmente por la sencilla razón de que pueden estar conectados causalmente con una situación de ilicitud. Por ejemplo, a propósito del nuevo control preventivo de identidad, el artículo 12 de la Ley de Agenda Corta, que autoriza determinar
o corroborar si una persona tiene o no una orden de detención pendiente, que es distinto a la del artículo 85, eso los policías lo saben muy bien. Por ejemplo, esa facultad policial no permite el registro, como sí lo permite el control de identidad con indicio del artículo 85. Bueno, ¿qué pasa si ahí la policía efectúa un registro no autorizado por el artículo 12 que acabo de referir? Claramente, si encuentran en esa mochila, por ejemplo, un arma de fuego, esa arma de fuego podría ser no considerada al momento de decretar o desestimar una prisión preventiva por parte del juez de garantía. No estamos hablando de exclusión de pruebas, pero estamos inmediatamente atribuyendo consecuencias a una eventual afectación de derechos fundamentales. Y esto, a mi juicio, tiene una base constitucional clara. La Constitución establece la cláusula del debido proceso y la exigencia de racionalidad y justicia, no solo del procedimiento, sino también de la investigación. Y por lo tanto pareciera razonable y sensato inmediatamente adscribir a ciertas actuaciones las consecuencias derivadas eventualmente de una ilicitud en el trabajo de la policía. Otro aspecto que quiero rápidamente relevar, porque mis colegas se van a referir con más detalle a esto, cuando la policía practica una detención, quien le explica esa detención al juez y quien eventualmente tiene que defenderla no es el policía, son los fiscales. Y por lo tanto aquí es fundamental la claridad y la calidad de la información que la policía le transmite al Ministerio Público. Porque cuando la información es precaria, cuando es mala, cuando es vaga, cuando es insuficiente, no tenemos cómo controlar a esa detención. Y aquello que no es susceptible de ser controlado, difícilmente puede satisfacer las exigencias de legalidad que establece la ley. Por ejemplo, cuando un parte policial dice que se le controló la identidad a fulano porque se puso nervioso ante la presencia policial, ustedes tienen que pensar que ni el fiscal ni el juez estaban ahí. Y por lo tanto, cuando se nos dice que fulano se puso nervioso y eso justificó el registro de sus vestimentas, no sabemos de qué nos están hablando. Es fundamental darle un contenido fáctico, concreto, a qué se refieren específicamente con esto de que una persona se puso nerviosa ante la presencia policial. Por ejemplo, que vio que el carro policial daba la vuelta por la esquina y este sujeto mira, saca una mochila, la tira delante del jardín de una casa y se mete debajo de un auto. Eso es un poco extremo. Pero eso le permite al juez ponerse en el lugar del policía para saber si lo que hizo la policía efectivamente es consistente, por ejemplo, con el estándar del artículo 85 que establece la ley a propósito del control de identidad. ¿Me quedan 2 minutos? Otro punto importante que yo quería traer a colación para terminar mis últimos minutos con la facultad autónoma tiene que ver con que, y los policías esto probablemente lo saben mejor que nosotros, en la práctica, buena parte de las detenciones no se producen, por así decirlo, con una flagrancia pura, sino que guardan relación con situaciones que normalmente comienzan con un control de identidad. Vale decir, una situación donde hay un indicio o una situación sospechosa en la cual el policía, por ejemplo, registra a una persona y encuentra un objeto como un arma de fuego, una cantidad determinada de droga, en fin. En ese caso es relevante que la información que la policía le transmite al fiscal, porque es la información que nos va a llegar a nosotros. O sea, a lo imposible nadie está obligado. El fiscal jamás puede decirnos cosas que no están en el registro policial, porque eso sería gravísimo. Y por lo tanto es fundamental ahí que se comprenda lo que yo les enfatizaba al comienzo, de que la detención se controla con los antecedentes y la situación que existía antes que se encontrara aquello que justifica la hipótesis de flagrancia. Cuando un policía le dice al fiscal, mire, encontramos 1 kilo de droga en la maleta de fulanita, la primera pregunta del fiscal o la reacción del fiscal no va a ser, qué bueno, tenemos una hipótesis de flagrancia, va a quedar preso. El fiscal, me imagino, le va a preguntar al policía, ¿y por qué registraron la maleta de esta señora? Y ahí tiene que estar la información relevante y sustantiva, porque al final la legalidad de ese hallazgo, de esa droga, no deriva directamente de esa situación de flagrancia, sino que deriva de si existía o no un indicio que, de acuerdo al artículo 85, permitía, por ejemplo, controlar la identidad de esa ciudadana, registrar sus vestimentas y revisar su maleta. Una vez más, la legalidad, la actuación policial
que motiva la detención no se revisa o no se legitima jurídicamente en términos retrospectivos. O sea, yo no voy desde el resultado hacia atrás. Por el contrario, voy desde donde empezó la actividad policial hacia lo que se encuentra. Para concluir con el tema de las facultades autónomas, esto tiene que ver un poco, ya no tanto con la flagrancia, sino con lo que hace el funcionario policial una vez que practica una detención. Y son dos temas distintos. La detención, como les decía, puede ser ajustada a derecho, no obstante, en la ejecución de lo que hace la policía después de la detención, pueden a veces producirse problemas que, si bien no conducen a la legalidad de la detención, sí pueden conducir a que ciertas evidencias sean eventualmente excluidas y que incluso todo termine con un recurso de nulidad en la segunda sala penal que termina siendo acogida. Me quiero referir a un solo ejemplo para concluir, porque es algo que yo, al menos en lo personal, he detectado un poco en el ejercicio de mis funciones, que tiene que ver con la entrada y registro. Han habido casos, y hemos detectado algunas situaciones en las cuales muchas veces una detención perfecta y con ocasión de una detención flagrante, la policía hace una entrada y registro voluntaria en el domicilio de una persona. Y muchas veces efectivamente es voluntaria, vale decir, la persona autoriza la entrada de registro, ya sea el detenido o el morador, la mamá que vive ahí, en fin, y en esa casa se encuentra droga. Les doy un ejemplo rápido: un sujeto va manejando un auto que tiene encargo por robo, lo detienen por receptación, perfecto, pero está a media cuadra de su casa, entonces alguien aprovecha de ir, tocar la puerta: señora, ¿podemos revisar? Sí, cómo no, y encuentran medio kilo de marihuana, 2 kilos de cocaína, escopetas, en fin. Y claro, es atractivo y en principio convincente el argumento de que hay un acta y un registro que autorizó eso, precisamente por parte del propietario o la dueña de casa. Pero resulta que hoy día eso no está dentro de las facultades policiales que comprende el artículo 83. Y el artículo 205, la entrada de registro voluntaria, no dispensa o no desplaza esa carga o esa provisión legal, o no la supedita a la voluntariedad del ciudadano, que es el titular del derecho fundamental afectado, en ningún caso. Esos son los casos típicamente en que uno detecta errores por el hecho de que no existe la instrucción y la orden del fiscal del Ministerio Público, que es el que dirige la investigación. Esto ha sido resuelto por la segunda sala penal, por ejemplo, en la causa 25003 del 2014. Entonces uno se pregunta, ¿por qué eso no tiene el impacto de moldear todo lo que uno quisiera, con toda la extensión que fuera deseable, el comportamiento de los operadores del sistema? Para concluir, esto es una opinión muy personal. Yo tengo la sensación de que nuestro 373, numeral primero, recurso de nulidad por afectación de derechos fundamentales, que es de competencia de la Corte Suprema, hoy día está un poco trunco y cojo, sin que esté sometido, supeditado a algún modelo, podemos discutirlo, esta es otra discusión más compleja, de precedente o de precedente persuasivo. No es posible que los fallos del máximo tribunal de la República en materia de tutela o resguardo de derechos fundamentales queden sometidos a lo que hoy día es el artículo 3º del Código Civil en todos los casos, porque en último término transforma esa jurisprudencia en algo relativamente inofensivo para la praxis cotidiana del sistema. Y eso es algo que, a mi juicio, en algún momento habría que revisar a efectos de darle mayor sentido precisamente al rol que el legislador le atribuye al máximo tribunal en el ámbito del recurso de nulidad por afectación de derechos fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Tiene la palabra entonces don Juan Opaso Lagos en el tema la importancia de la obligación del registro en el resultado del proceso penal. Buenas tardes a todos y todas. La idea mía, el venir a exponer acá, más que el dar una charla completa del tema, que es imposible en 20 minutos,
es analizar un par de elementos generales y compararlos con algunos casos prácticos que no me ha tocado ver y que en definitiva dan cuenta de los problemas que se derivan del incumplimiento de la obligación de registro. Siento esto relevante porque acá hablamos de importancia de la obligación de registro. ¿Y por qué es importante? Porque el registro es el sustento que va a tener el fiscal para poder argumentar en su oportunidad frente a los tribunales en pos de obtener una sentencia condenatoria. Y por otro lado, le permite al defensor controlar que no existan vulneración de garantía, que en definitiva el imputado aparezca de la prueba claramente que es culpable, o el defensor tratará de acreditar que es inocente, para que la sentencia que se dicte se puede ser considerada justa, esté legitimada porque hay antecedentes que a todas luces nos llevan a pensar de que sin vulnerar ninguna garantía al ciudadano, a este ciudadano se le condenó por un hecho delictivo. De ahí la importancia, y esta importancia no solo dice relación con la condena, porque en realidad es uno de los aspectos, pero debemos tener en cuenta que el proceso penal nuestro contempla una característica esencial que es el que rige el principio de oportunidad en términos generales y, por otro lado, la posibilidad de la justicia negociada. Hoy en día, la mayor parte de los casos terminan por fallos en procedimientos abreviados, simplificado con aceptación de responsabilidad, salida alternativa, acuerdo reparatorio u otro tipo de situaciones de aquella. Y en este sentido, ¿qué es lo que nos facilita la obligación de registro? Que las partes conozcan sus posibilidades de éxito en la fundamentación de una u otra teoría y empiecen a barajar. Yo siempre he dicho que esto es como jugar póker. Uno tiene que conocer bien las cartas para poder apostar. Y en definitiva, en base a eso va apostando si llega al juicio oral o por el contrario termina anteriormente. Por lo tanto, de ahí viene la importancia de aquello. ¿Y en qué basamos esta obligación de registro? ¿Por qué existe la obligación de registro? Hay que tener en cuenta que la investigación, de acuerdo a la Constitución y el Código Procesal Penal, la dirige el fiscal. Es el que dirige libremente, sin intervención de ente externo. El único control que existe para el desarrollo de la actividad de la investigación es el sistema interno administrativo de cada fiscalía para controlar el obrar de sus fiscales. Si bien el juez de garantía podría ordenar reapertura de la investigación para los efectos de realizar diligencias específicas de investigación, no existe una sanción para el caso que no se cumple, porque en realidad la Constitución le entrega la dirección de la investigación al Ministerio Público. Ahora, ¿cómo la ejecuta? La normativa indica directamente por el fiscal o principalmente a través de las policías o gendarmería en su caso. Ahora, esta facultad de investigación que en principio es libre, está sujeta a un límite, que son las garantías de los ciudadanos. La investigación tiene que efectuarse respetando la garantía de los ciudadanos. Y en definitiva, aquella normativa que exige el cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo la autorización judicial previa, está pensando precisamente en una mayor revisión para los efectos de poder tener o poder llegar a respetar adecuadamente la garantía de todos los ciudadanos. Y digo de todos los ciudadanos porque en realidad lo que está pensando el legislador no es en darle un escudo protector al que cometió un delito. El problema es que cualquier persona puede ser imputada a un delito. Y lo que está dando es un escudo protector a todos los ciudadanos, incluyendo aquellos que eventualmente cometieron el delito. Y lo que se pretende es evitar que existan inocentes condenados, bajo la premisa de que eventualmente es mejor un culpable libre que un inocente preso, porque eso sí que es un atentado gravísimo al sistema democrático. ¿Por qué existe esta obligación? Claramente está en la base del sistema democrático, pero fundamentalmente porque rige el principio de inocencia. En realidad todos no somos inocentes aunque nos imputen un hecho hasta que no se decrete por una sentencia definitiva la culpabilidad y se determine la sanción. Por esto, atendida esta limitación, existe el control jurisdiccional, que dice relación con el control de la investigación solo en aquello que exceda
las posibilidades que tenga una u otra institución, ya sea la Fiscalía o Carabineros. Claramente, en principio está la labor de la Fiscalía, pero además la función de Carabineros, que en ciertos casos se puede desarrollar en forma autónoma. El fiscal en principio está obligado a respetar la garantía en general, pero la policía no tiene libertad de investigación. Como decía el colega, no puede derivar una investigación hacia un hecho distinto sin una orden del fiscal, porque las facultades autónomas están claramente establecidas y no pueden expandirse para tratar de justificar un procedimiento determinado. Esto es no menor, porque en realidad cuando la policía obra en virtud de las facultades autónomas, pasa a ser relevante la obligación de registro policial más que el del fiscal, porque en realidad eso es lo que le va a dar el sustento en su oportunidad al ejercicio de la facultad autónoma. ¿Por qué existe esta limitación? ¿Por qué no se puso al fiscal, se le dio libertad de investigar sin este control jurisdiccional? Y eso es claro porque está establecido expresamente en el mensaje del Código Procesal Penal que dice, que en definitiva, o el cual da cuenta que desconfía del obrar del ente persecutor en principio, a quien no se conocía hasta esa época, pero fundamentalmente de la policía. Y si uno lee el mensaje, habla en un momento, en un punto, que un 40% de los detenidos por la policía no eran puestos a disposición del tribunal y por lo tanto eran detenidos que no tenían una justificación alguna legal al menos controlada. Y eso no es menor porque el código parte de esa base de la desconfianza. Uno podrá decir que feo que desconfíen, en realidad yo confío bastante en las policías y confío bastante en los fiscales y así les consta a quienes litigan ante mi tribunal. Yo no empiezo discutiendo, no creyéndole al carabinero. Y uno empieza a buscar cómo creerle al carabinero que hizo las cosas bien. Pero para esos efectos tenemos que recurrir al registro. Recuerdo aquí un caso específico en el cual el fiscal jefe de la fiscalía vino con una causa grande, secuestro. Entonces venía detenido por orden de detención. Entonces yo lo único que le pregunto al fiscal, ¿y la intimación de la orden? No había intimación de la orden en el registro. ¿Cómo? Y el fiscal dice, decía el colega Gallardo, yo no creo que un fiscal diga que porque yo lo sé, es así. El fiscal dijo, magistrado, yo mismo le leí los derechos, yo mismo le di a conocer por qué estaba detenido, yo cumplí todo, a mí me consta. Entonces la respuesta fue, ¿por qué yo tengo que creerle? En el caso concreto, el caso es real. Bueno, en ese caso concreto, lo cuento por esta situación, porque efectivamente existe, pero yo dije, pero ¿será tan ilegal esto? ¿Cómo llegamos a esto? Entonces yo le empiezo a pedir que me empiece a contar del parte policial. Fiscal enojado me dice, pero yo no tengo por qué estarle contando. Bueno, si no, tenemos un problema grave de legalidad. Quiero saber yo por qué lo detuvieron. Bueno, resulta que la policía en ese caso concreto dejó muy claro por qué lo habían detenido. Claramente la orden de detención que pidieron era absolutamente necesaria, el delito estaba en flagrancia. ¿Cuál era el tema? A la persona la dejaron en Gran Avenida, se fueron en un vehículo de características muy específicas, con unos colores chillones, con unos logos. Entonces, alguien le presta el teléfono, llaman a la policía y lo encuentran 20 cuadras más allá, arriba del auto con la especie robada. Era flagrante. ¿Cómo se salvó esto? Por el buen parte policial que existió en su momento que dio cuenta del procedimiento inicial. El error estuvo posterior, pero ya la detención era legal, más allá de lo que se hubiera grabado con posterioridad. Por lo tanto, acá cuando yo hablo del problema del problema histórico, el elemento que se tuvo en cuenta al redactar la normativa, no quiero plantear en ningún caso y bajo ningún respecto que la policía eventualmente cometa actualmente algún tipo de ilegalidad en este aspecto. Por el contrario, yo creo que en general el 99% de las policías no obra correctamente en cumplimiento de su deber. Y en ese contexto lo importante es que eso conste para que después no duden. Porque, como decía el colega Gallardo, ¿por qué tenemos que creerle a alguien que lo que ocurrió de esta forma si no existe una constancia de fe respecto de todo de que esto ocurrió de esta forma? Y esto es tan sencillo como redactar bien el parte policial y poner los elementos que requiere la detención, los elementos que requiere el control de identidad, los elementos que requiere la obtención de la prueba, que estén patentes ahí.
muchas veces a alguien se le podrá olvidar, pero eso afecta fundamentalmente el resultado. Y ahí está lo relevante del tema. ¿Y por qué existe esta situación del registro? Entre otras cosas porque todo ciudadano tiene derecho a la defensa letrada, y dentro del derecho a defensa existe el derecho a defensa material, existe el derecho de información. Esto es tener acceso a todos los elementos en virtud de los cuales se fundamenta una imputación. Y esto, la única forma de hacerlo es con el registro. Uno podrá discutir el alcance del registro. Los fiscales por lo general señalan que dicen, será resumido. ¿Qué tan resumido es? Bueno, discutámoslo y veamos si en el caso concreto hay vulneración de garantía o no. Por otro, pero eso respecto de los funcionarios del Ministerio Público, de los fiscales. Porque respecto a los carabineros, el registro debe ser completo. Por lo tanto, lo que no está, no existe. Solo un tema a dejar patente, dejarlo en el aire solamente, porque dice relación con el tema de la investigación. La investigación está sujeta a reserva respecto de terceros ajenos a la investigación. Eso es un elemento no menor que hay que tener en cuenta, porque uno ve habitualmente mucha información por la prensa que en realidad le llama la atención, como quién está incumpliendo el deber al respecto. Recuerdo un caso en el cual le llaman a las 10 de la noche para detener a un sujeto. Me parecía que no estaban los antecedentes, la persona no había ningún elemento ningún elemento que llevara a pensar que se diera la fuga. Era un caso relevante en el cual la víctima era alguien importante, pero por eso salía a la televisión. Yo no sabía que estaba en la televisión, pero no di la orden. Llego a la casa, prendo la televisión, a las 11:20 de la noche estaban dando las noticias, y muestran al sujeto que yo le había llegado la orden saliendo esposado de la comisaría respectiva. Entonces yo llamo al fiscal, le digo, pero ¿qué pasó aquí? No sé. Y empezaron a averiguar, y después la explicación era que tenían que llevarle una comisaría a la otra para llevarle a la otra comisaría, pero con la esposa, y cuando el sujeto ya no había ninguna razón para dejarlo detenido y en definitiva exponerlo a la prensa. Planteo esto por la obligación de reserva no es menor, porque entre otras cosas pretende resguardar el derecho de todo ciudadano. A ese sujeto lo expusieron frente a la prensa, cuando en realidad ni siquiera tenía orden de detención y no debía estar detenido en ese momento. No hubo ningún caso flagrancia. Ahora, para los efectos de poder controlar el ejercicio de esta obligación de registro, que ya planteamos los términos antes dichos, se hace a través de distintas vías. Primero, la autorización judicial. ¿Cómo controlamos que se respete la garantía? Por la autorización judicial previa. El fiscal, hay una evaluación previa del juez que dice esto corresponde hacer, detener a esta persona, pero deben después quedar constancia claramente de la autorización, y claramente la autorización de los términos que se necesite. Porque me tocó ver una vez en el caso en el cual una persona pide una orden de detención a las 11 de la noche. El juez concede la orden de detención a las 11 de la noche. Lo detienen a las 1 de la mañana. Entonces, en el control de detención se le pregunta al fiscal, ¿y había habilitación horaria? Bueno, al fiscal se le olvidó pedir habilitación horaria, y al funcionario policial se le olvidó que tenía que tener habilitación horaria para cumplir la orden. Entonces el fundamento era, pero si la pedimos a las 11 de la noche, se presume, porque era urgente. La norma dice que tiene que ser la habilitación horaria decretada en forma expresa y con fundamento, y por lo tanto es relevante tener en cuenta aquello. Y la segunda forma de poder entrar a defender la garantía de los ciudadanos es la cautela garantía. Esto es una herramienta que es un bolsillo payaso, porque en realidad podemos abarcar cualquier tipo de vulneración que exista para encontrar la solución al caso concreto. Y es relevante porque esto puede también decir relación con el registro. Cabe recordar el caso del registro civil, que cuando entregaron a la defensa una carpeta desordenada que era imposible manejar para preparar una defensa, el juez correspondiente decretó el sobreseimiento temporal de la causa, mientras la carpeta no fuera entregada en forma adecuada para dar solución al conflicto en cuestión. Existe el amparo ante juez de garantía, que en realidad eso dice poca relación con la obligación de registro al efecto. Ahora, ¿de qué otra forma se puede llevar a cabo esta revisión? A través de los mecanismos correctivos para la protección de garantía. Y aquí tenemos esencialmente la nulidad procesal,
la exclusión de prueba y el recurso de nulidad. Estos tres elementos pueden echar abajo toda una investigación en el marco, me perdí con las láminas para los efectos de... No, se fue más adelante. Fundado precisamente en las falencias del registro. La nulidad procesal, porque en definitiva se puede dejar contar, se puede dejar anular una actuación policial previamente y en estos efectos no podrá ser utilizada después en el juicio. La exclusión de prueba, por lo que ya han hablado. Cualquier ilegalidad detectada puede afectar la prueba, no toda, pero puede afectar la prueba y en definitiva dejar la causa sin prueba. Las nulidades que ha declarado la Corte Suprema a través del recurso de nulidad, precisamente, dicen relación con vulneraciones de garantías que se derivan de los registros o de la falta de registro respectivo. Por lo tanto, son las vías por las cuales se va a atacar en definitiva la situación posterior. Vamos ahora a ver, para hablar un poco de la obligación de registro. Ya hemos dicho algo, así que va a ser someramente. Está contemplada para los efectos de asegurar el respeto de las garantías y el derecho a información, que contempla el derecho de defensa, como ya dijimos. Está establecido en los artículos que indico ahí, pero que quedan a disposición, que dice relación con la obligación de someramente dejar del hecho, más otros elementos que debe considerar el fiscal, y la policía, registro completo de lo que se haya efectuado al efecto. La contrapartida está en el derecho de todos los intervinientes a conocer el contenido de la investigación, conocerlo de verdad, porque es la única forma en que puede un ciudadano común que no tiene el poder del Estado poder defenderse del actuar del Estado, que es el que tiene el derecho a sancionar, porque tiene el derecho todo ciudadano a conocer cuáles son los elementos con los cuales se va a fundamentar la persecución penal en su contra. ¿Para qué? Para poder defenderse, para poder decir que es falso, para poder decir que le leyeron los derechos pero a mí no me lo leyeron, y tendrá que ver bajo qué perspectiva lo ataca. Esto queda patente desde la obligación que existe de entregar todos los antecedentes junto con la acusación al imputado, porque es la única forma que tiene de preparar la defensa o de decidir si va a negociar, que como ya decíamos es una posibilidad cierta. Es conocer las cartas para entrar al negocio. A mí me ha tocado tener pasantes extranjeros a los cuales le llama mucho la atención la negociación que se da en la audiencia. Porque a veces el fiscal pide 3 y 1, el otro dice, no, mucho, 61 días, empezamos a negociar. Pero ¿qué estamos haciendo ahí? Valorando nuestra prueba. Como en un caso en concreto, una persona que no quería prestar declaración porque no quería llegar al juicio oral, la policía le toma la declaración y le avisa al fiscal. ¿Qué pasa? Que con eso que le avisa al fiscal ya sabe que tiene una víctima que quizás no va a llegar al juicio oral y a la cual no le van a despachar detención. Con esos elementos puede negociar en la audiencia. Y al negociar en la audiencia quizás obtener una sentencia condenatoria con una buena carpeta de investigación. Por eso es que es importante aquello. ¿Por qué es importante aquello? Por el tema de que la sentencia final va a decretarse en virtud de las pruebas que hayan pasado la revisión previa, y esta revisión previa tiene relación con correlato con la obligación de registro. Aquí recordar algunos elementos que hacen falta en los partes policiales cuando dan cuenta de hechos relevantes de la investigación. Me tocó ver, estando en la Corte de Apelaciones de Santiago, integrando un mes atrás, una situación bastante precisa. Hay diligencias de investigación realizadas durante un día que llevaron a reunir pruebas que permitía fundamentar eventualmente la detención y la obtención de pruebas y posteriormente la sentencia condenatoria. Pero se excluyó toda la prueba. ¿Y por qué se excluyó toda la prueba? Porque el parte policial daba cuenta de una orden de investigar emanada a las 10 de la mañana y el procedimiento empezó a las 10 días. El fiscal decía, bueno, dio una orden verbal antes, pero esa orden verbal no constaba en ninguna parte. Y lo demás, lo otro relevante es que esta orden del fiscal de investigar, que supuestamente se había emitido, en el parte policial, si bien decía orden de investigación, no daba cuenta de ningún antecedente. Cuestionado que existía la orden,
cayó toda la prueba y eso fue en definitiva fue confirmado por la Corte de Apelación en su oportunidad. ¿Por qué? Por el elemento, si la policía investigó sin orden, bueno, fue ilegal y está bien declarado ilegal. Pero si en el caso concreto la policía sí tenía la orden, aunque se hubiese sido verbal, ¿por qué no dejaron constancia completa de los elementos que le fundamentaban, que le permitían investigar? Es como un elemento no menor. Solo para terminar, tengo algunos elementos más para ver, pero me voy a centrar en dar un par de casos, un par de situaciones de malas prácticas que para los efectos de evitar el problema en lo sucesivo. Es importante la reacción del parte policial en cuanto debe dar cuenta de elementos necesarios para fundamentar una teoría del caso. Por lo tanto, el que hace el parte policial debe necesariamente saber para dónde va la investigación, porque si no tiene los elementos respectivos, no va a poder fundamentarlo en lo sucesivo. Un elemento que se detectó en su oportunidad, no sé si será aún así, pero que habían procedimientos, yo lo he visto en juicio oral, que hay procedimientos en los cuales los carabineros no son el que toma el procedimiento, no es el que redacta el parte. Y no sabe lo que pasó. Y tiene un resumen de lo que le dijeron y redacta algo que no coincide con la realidad. Y eso es una mala práctica en el entendido de que el sustento será débil. Inconsistencias y una práctica que también me llama la atención a veces, que los fiscales no revisan adecuadamente el parte policial. Tiene muy poco tiempo, asumamos eso, ante el control de detención, pero lleva a que en definitiva a veces la información que llega es insuficiente cuando en realidad sí habían elementos, como en el caso que contaba al inicio, para poder llegar a establecer una detención legal. Muchas gracias. Le corresponde su exposición al señor juez don Jaime Salas con el tema criterios jurisdiccionales para la imposición de la prisión preventiva. Gracias. Buenas tardes. Bien, un par de ideas previas respecto a compartir con usted esta tarde algunas consideraciones, como lo han hecho mis otros colegas, de su experiencia vital como jueces. La prisión preventiva generalmente nos enfrenta a una problemática, a todos los operadores del sistema penal, jueces, fiscales, defensores. Y esa problemática está dada básicamente porque, según la tradición doctrinaria y jurisprudencial arraigada en nuestro país, tradicionalmente se ha considerado que la prisión preventiva es, como su nombre lo indica, una medida cautelar. Eso quiere decir simplemente que tiene por finalidad asegurar los resultados del procedimiento, específicamente que el imputado de un delito comparezca a los actos del procedimiento y que eventualmente comparezca también a la ejecución de la sentencia en el evento de que él fuese efectivamente condenado. Sin embargo, es bien difícil postular ese genuino origen de la medida cautelar en nuestro sistema legal, básicamente porque el núcleo duro de la regulación de la prisión preventiva, que está en el artículo 140 del Código Procesal Penal, le asigna a la prisión preventiva características peligrosistas. Es decir, se los transforma, de conformidad al legislador, peligro para la seguridad de la sociedad, peligro para la seguridad de la víctima, un mecanismo de prevención delictual que es bien distinto del diseño original que tenía la prisión preventiva. Y eso naturalmente genera una tensión entre la presunción de inocencia de la que hablaban mis colegas con anterioridad, que obliga a no dar trato de culpable ni tratar a alguien como tal mientras no existe una sentencia ejecutoriada que así lo diga, con esta percepción de seguridad ciudadana a la que estamos acostumbrados habitualmente y que queda estigmatizada habitualmente con esta parábola, ¿no es cierto?, de la puerta giratoria, según la cual los jueces, los policías hacen su trabajo, ¿no es cierto?, detienen a los delincuentes, los fiscales ponen a disposición a estos de los jueces y bueno, los jueces lo que hacen es dejarlos en libertad. Las reflexiones que yo quiero compartir con ustedes esta tarde tienen un origen bien específico. Recuerdo que en una oportunidad, conversando con un alumno de la Academia Judicial, que era alumno del programa de formación y por tanto sería futuro juez, muy apesadumbrado después del término de una jornada de audiencia, me dice: magistrado, no entiendo.
No entiendo por qué el artículo 140 establece ciertos parámetros para la procedencia de la prisión preventiva, pero yo he visto distintas audiencias en las que no me queda muy claro de que esos parámetros legales se hayan aplicado para decidir si procede o no la prisión preventiva. Luego me dice, estos parámetros legales parece que son medio ambiguos, medio difusos y parece que no dan cuenta de lo que realmente toman en consideración los jueces al momento de resolver. Bueno, esa reflexión a mí me parece muy, muy interesante. Creo, y esta también es una opinión personal, el genuino rol de juez penal queda sellado cuando los jueces analizamos reflexivamente la procedencia o no de la prisión preventiva, pero no solamente a partir de normas procesales penales, sino que también a partir de normas penales y también, como acá también se ha comentado, normas constitucionales. En suma, lo que yo quiero presentarles como idea esta tarde es que en general los jueces, cuando decretan la prisión preventiva en nuestro país, además de tener el piso base necesario y exigido por la ley en el artículo 140 del Código Procesal Penal, toman en consideración otras circunstancias que no están expresamente establecidas en la ley, que son criterios jurídicos y que son muy relevantes para los efectos de decidir si una persona queda presa preventiva o no. En honor al tiempo, 20 minutos no alcanzaría, digamos, a desarrollar el tema. He escogido 3 criterios que me parece que son muy relevantes, muy habituales, para tratar de convencernos, ¿no es cierto?, de esta tarde, de cómo es que los jueces toman en consideración otros criterios al momento de decretar la prisión preventiva sobre la base de que esté cumplido el piso base del artículo 140 del Código Procesal Penal. El primer criterio, que es muy interesante, tiene que ver con la extensión del plazo de cierre de la investigación. Brevemente, el artículo 234, como ustedes saben, del Código Procesal Penal, establece que toda investigación no puede exceder el plazo de 2 años. Sin embargo, esa misma norma autoriza al juez de garantía a reducir ese plazo, que es un plazo judicial. ¿Para qué? Para adecuar, ¿no es cierto?, el plazo legal a las circunstancias específicas de la causa en particular. Alberto Binder, que es un destacado profesor de Derecho Procesal Penal argentino, dice que si el Estado es moroso en el desarrollo del proceso, la prisión preventiva pierde legitimidad. ¿Qué es lo que quiere decir él? Que el debate respecto de la procedencia o no de la prisión preventiva no puede estar ajeno al debate respecto del plazo de cierre de la investigación. ¿Por qué? Porque, como indicaba su señoría al inicio en su preámbulo, parece que el rol fundamental de los jueces penales es justamente fiscalizar los actos de la investigación y evitar la vulneración de posibles garantías individuales de un determinado imputado. Y esto es especialmente relevante porque una persona que queda presa preventiva aún no ha sido condenada y sin embargo se le está dando trato como si fuese culpable al estar en la cárcel, que es exactamente lo mismo que ocurriría si esa persona hubiese sido condenada. Y eso es muy complejo de resolver. ¿Cómo lo podemos resolver nosotros? Pareciera que lo razonable es que la prisión preventiva siempre esté asociada necesariamente a plazos sensatamente breves de investigación. Cuando hablo de eso me estoy refiriendo a, dependiendo del caso, 20 días, 30 días, 45 días. ¿Por qué? Porque al ser el artículo 234 o al contemplar el artículo 234 una hipótesis de plazo de cierre de la investigación, naturalmente, ustedes estarán de acuerdo conmigo, hay casos que son muy complejos y que por esa razón requieren un tiempo mayor para los actos de investigación de las policías y de los fiscales. Pero, como es un plazo judicial, se aplican las reglas subsidiarias del artículo 67 del Código de Procedimiento Civil que obligan, para prorrogar el plazo de cierre de la investigación, 2 requisitos. 1, que sea pedido antes del vencimiento del plazo, y 2, que exista justa causa. Y en eso me quiero detener. ¿Quién determina la justa causa? El juez. Salvo la situación de la reapertura de la investigación, me atrevería a decir que este es el único caso que contempla nuestro ordenamiento jurídico que autoriza al juez de garantía a fiscalizar las facultades autónomas que tienen los fiscales conforme al mandato de su ley orgánica de la Constitución. El juez podrá no estar de acuerdo respecto de la oportunidad de la diligencia en la que el fiscal
fundamenta su prórroga y en ese caso simplemente no va a prorrogar el plazo de cierre de la investigación y eso pone al fiscal en una situación compleja desde el punto de vista de su estrategia de la persecución penal, en el entendido de que lo que está en juego acá es una persona que está privada de libertad mientras aún no existe una sentencia condenatoria en su contra. Al revés, me parece que lo razonable es que en las audiencias, en los casos que sean complejos, de una investigación lata, compleja en su tramitación fiscal y policial, la prisión preventiva por regla general debiese estar ajena. Eso no significa que no quepan otras medidas cautelares, incluso algunas tan intensivas como la prisión preventiva, como el arraigo o el propio arresto domiciliario total de un imputado. Pero lo que les quiero transmitir es que el plazo de cierre de la investigación amplio conculca mucho más en forma intensa este conflicto esencial que existe entre la presunción de la inocencia y la privación de la libertad de una persona que aún no sigue condenada. Otro elemento jurisprudencial que habitualmente son considerados por los jueces para los efectos de decretar o no la prisión preventiva es el criterio de proporcionalidad de la sanción probable a imponer. Fíjense ustedes que la medida cautelar, como hemos dicho, es una medida cautelar, es decir, tiene un carácter accesorio. Sin embargo, este carácter accesorio no la desvincula de la finalidad última del proceso penal. Y la finalidad última del proceso penal tiene que ver con determinar si un determinado sujeto imputado a un delito es inocente o es culpable de esa imputación. Y en el evento de ser culpable, bueno, determinar la pena asociada a ese ilícito. Entonces, el propio artículo 140, letra B del Código Procesal Penal, cuando exige a los fiscales y le exige a los jueces fundamentar la existencia de antecedentes calificados que permitan presumir que un sujeto tiene participación a título de autor, cómplice o encubridor en un delito, lo que está diciendo finalmente el Código es que el juez tiene que hacer una ponderación de la culpabilidad probable. Y esto es muy interesante porque nosotros estamos acostumbrados, los operadores del sistema penal, a entender que la culpabilidad es una cuestión que hay que analizarla en el juicio, al momento de dictar la sentencia. Pero eso no es así, porque el propio legislador, en el artículo 140b, obliga al juez a realizar una probabilidad de culpabilidad y de eso hacer procedente o no la prisión preventiva. Existen otras normas dispersas en el Código Procesal Penal, de las cuales se desprende sin lugar a dudas que los jueces tienen que tener en consideración cuando decretan la prisión preventiva la pena probable que el imputado pudiese arriesgar en el evento de ser condenado. Por citar un par de ejemplos y no aburrirlo, el artículo 141A del Código Procesal Penal hace improcedente la prisión preventiva cuando la pena probable a imponer en el futuro sean solamente privativas de derecho o de multa. O el artículo 141 del Código Procesal Penal cuando se refiere a la procedencia de la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, dice, bueno, la gravedad de la pena asignada al delito en el evento de ser condenado tiene que ser considerado por el juez para los efectos de proceder a la prisión preventiva. Este criterio de proporcionalidad en relación a la pena probable también está presente en las penas sustitutivas de la Ley 18.216. El artículo 141 original, ¿no es cierto?, del Código Procesal Penal establecía que el juez no podía decretar una prisión preventiva cuando la pena probable no era de gravedad o cabían algunas de las penas sustitutivas que hoy día así las denominamos de la Ley 18.216. Pues bien, esa norma está derogada, fue derogada con posterioridad. De eso uno podría decir, bueno, entonces el criterio de proporcionalidad no es relevante para los efectos del debate respecto de la prisión preventiva. Pareciera que esa interpretación no está ajustada al marco de las distintas disposiciones que hemos comentado esta tarde, en el sentido que le indican al juez como obligación tener en consideración o en vista la pronoxis de pena probable a imponer. Y pareciera que la modificación legal tiene que ver básicamente con no establecer un criterio estricto y obligatorio, y simplemente decirle al juez, señor magistrado, usted analice caso a caso, ¿no?, cuándo procede o no procede una prisión preventiva por proporcionalidad. Les pongo un ejemplo súper típico, digamos, que ocurre y que grafica en forma muy clara lo que les acabo de mencionar.
Imaginemos usted una audiencia de control de la detención. La policía acaba de detener a un sujeto, por ejemplo, un robo por sorpresa o un hurto. Entonces, en la audiencia, el fiscal le propone a la defensa una aceptación de responsabilidad o antecedentes para terminar la causa inmediatamente en el misma audiencia de control de la detención. Imaginen ustedes que a veces ocurre por estándares de defensa, el defensor le dice, mire, no acepte porque es posible que acá en el transcurso del proceso esta causa termine en nada. Y el imputado no acepta. Entonces, a mí me ha tocado ver casos en el que lo que hace la fiscalía es luego pedir prisión preventiva. Y eso es absurdo desde el punto de vista de la proporcionalidad, en el entendido que probablemente si ese sujeto hubiese sido condenado ese día, ¿no?, podría haber quedado en libertad, por ejemplo, sujeto a penas sustitutivas de la ley 18.216. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí uno entiende de que más bien la solicitud de prisión preventiva se transforma casi en un mecanismo de coacción procesal para incentivar la aceptación y la rápida terminación de un proceso que en otro contexto probablemente puede durar meses, si no estoy exagerando. ¿Se dan cuenta? Entonces la proporcionalidad, no cabe duda, es un criterio muy presente que los jueces estamos obligados a considerar, y como ustedes ven, eso no está claramente establecido en el artículo 140 del Código Procesal Penal. Sin embargo, es un elemento que todos los días los jueces tomamos en consideración. Muchas veces la gente, cuando habla de la puerta giratoria, lo que hay acá es eso, ¿no? La gente ve en la televisión un tipo que fue detenido y que sale de la sala de audiencia por la misma puerta donde entra la víctima. Y la gente se escandaliza y dice, bueno, pero ¿cómo es posible, ¿no es cierto?, que este sujeto haya quedado en libertad? Efectivamente, es posible que haya quedado en libertad porque él salió, pero salió condenado. ¿Se dan cuenta? No salió como inocente, que era el trato que tenía cuando había sido puesto a disposición del tribunal. Pero claro, es un tema muy técnico que no maneja consideraciones de derecho. No solo no lo entiende, sino que además se escandaliza y baja las estadísticas de aprobación del Poder Judicial, por ejemplo. El último caso que quisiera compartir con ustedes, lo dejo para el último porque creo que es el más complejo de todo, que es tenido en consideración por los jueces para los efectos de proceder o no a decretar la prisión preventiva, es el criterio del peligro para la seguridad de la sociedad que está establecido en el artículo 140. Esta causal es una causal antigua ya en nuestro ordenamiento jurídico, data del Acta Constitucional número 3, al trabajo previo a la Constitución del año 80, pasa a la Constitución del año 80, de ahí pasa al Código de Procedimiento Penal y de ahí pasa luego al Código Procesal Penal, que además sufre varias y sucesivas modificaciones hasta el día de hoy. La causal de peligro para la seguridad de la sociedad, y aquí ustedes me van a permitir contarle una infidencia, es un dolor de cabeza generalmente para los jueces. La peligrosidad social suele ser para nosotros los jueces de garantía muy compleja. ¿Por qué? Porque es muy problemática, por las razones que voy a tratar de resumir en 2 o 3 minutitos. Fíjense que el artículo 140 dice que se entenderá especialmente que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y luego señala una serie de situaciones. La gravedad de la pena, porque el sujeto había sido condenado con anterioridad a una pena igual o similar a la que ahora arriesga, porque estaba sujeta a medidas cautelares, etc. Sale un catálogo. Entonces, la primera intuición que uno podría sostener es decir, mire, cuando el legislador señala ese catálogo, entonces esto es simplemente automático. Basta con que se adecúe en la situación de hecho al catálogo que establece el legislador para que automáticamente el imputado tenga que quedar en prisión preventiva. Eso es problemático por varias razones. En primer lugar, porque esa interpretación daría cuenta de situaciones que estarían asociadas a delitos inescarcelables. Punto 1. ¿Por qué es problemático? Porque eso vulnera derechamente el marco interamericano al que está obligado cada tribunal del país a aplicar, conforme al inciso 2 del artículo 5 de la Constitución Política de la República, que dice simplemente que todos los tratados internacionales ratificados por Chile que versan sobre temas de derechos humanos son ley de la República y tienen que ser aplicados igual que si fuese la Constitución o el Código Procesal Penal. Entonces es muy difícil sustentar esa interpretación del artículo 140 en el sentido de que la prisión preventiva es automática cuando concurren esos requisitos con el estatuto de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen que la prisión preventiva solamente puede tener una finalidad cautelar
es decir, de aseguramiento de la persona del imputado para que la policía y los fiscales hagan su trabajo. Pero en ningún caso puede significar una pena anticipada. El caso más dramático es el tema de la revocación de la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. Hemos estado acostumbrados en nuestro país, especialmente en el último caso, en el último tiempo, especialmente a casos que han generado gran revuelo. Piensen ustedes en temas económicos, caso Penta y otros más, digamos, en que en muchas oportunidades imputados han quedado sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. Y al cabo de no mucho tiempo, estoy hablando de 2 semanas, un mes y medio, por distintas razones, esas resoluciones son modificadas y se impone finalmente al imputado o a los imputados otras cautelares de menor intensidad, generalmente el arresto domiciliario total. Entonces la pregunta que yo tengo para ustedes es la siguiente. Si una persona ha sido presa preventiva por considerar que es peligrosa para la seguridad de la sociedad, yo me pregunto, ¿qué puede ocurrir al cabo de 2 semanas o de un mes para considerar que esa persona que era tan peligrosa ha dejado de serlo? Y eso, de algún modo, lo que hace es tirar sobre la mesa la verdadera naturaleza de la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. ¿Qué es lo que hay ahí? Básicamente un criterio peligrosista. Lo que hay ahí es el interés del legislador de dejar privada de libertad a una determinada persona porque se la considera peligrosa, no obstante de que aún técnicamente no ha sido condenada. Eso explica por qué los jueces de garantía en general tenemos un matrimonio mal avenido, se dan cuenta, con el peligro para la seguridad de la sociedad. Detrás del peligro de la seguridad de la sociedad muchas veces lo que hay es nebulosa, capricho y no un discurso jurídicamente técnico y riguroso. Tradicionalmente, y con eso ya voy terminando, ¿cómo resolvíamos los jueces este problema? Bueno, fácil, fundar la procedencia o no de la prisión preventiva, no en el peligro para la seguridad de la sociedad, sino que en las otras causales que establece el artículo 140. El problema que dentro de este gallito, ¿no es cierto?, permanente que existe entre el legislativo, que está mucho más preocupado de la percepción de seguridad ciudadana, y los jueces de garantía, que dejamos libres, se dan cuenta, a los delincuentes, es una pelea que tenemos hace 15 años los jueces, ¿no es cierto? La ley 20.253, en el año 2008, esa es la primera ley de agenda corta, lo que hizo es crear como cuarto criterio, digamos, para fundar la prisión preventiva, el peligro de fuga, que era la causal que normalmente los jueces fundaban para sustentar la prisión preventiva. El peligro de fuga no estaba establecido como criterio para decretar la prisión preventiva en el código original. Solamente existía el peligro para la seguridad de la víctima, el peligro de entorpecimiento de los actos de la investigación y el peligro para la seguridad de la sociedad. Entonces lo que hizo el legislador es, me estoy dando cuenta que los jueces decretan la prisión preventiva pero por peligro de fuga para evitar la fundamentación en la peligrosidad social. Bueno, entonces creo esta causal para que ahí el asunto se transparente. En suma, ¿qué es lo que ocurre hoy día? En general, yo me atrevería a decir de que existe una fuerte tendencia de parte de los colegas de garantía, sobre todo en los casos que son complejos. Hay casos que son graves, dramáticos y en los que probablemente la peligrosidad social no es posible de discutirla sensatamente, ¿se dan cuenta? Pero hay muchos casos en que eso es discutible. Lo que se hace por los jueces entonces es fundamentar en la prisión preventiva o en el peligro para la seguridad de la víctima, o en el peligro de entorpecimiento, o en el peligro de fuga. ¿Por qué? Por una cuestión básicamente de justo y debido proceso. Esas tres causales que le acabo de mencionar son causales objetivas y que perfectamente pueden ser controvertidas por la defensa. ¿Hay peligro para la seguridad de la víctima? Fantástico. Entonces, adoptemos las medidas para dar aseguramiento a la víctima. Una vez que la víctima está asegurado, el imputado puede quedar en libertad. Hay peligro de entorpecimiento. Si este tipo queda en libertad, seguramente va a destruir evidencia, va a destruir, ¿no es cierto?, software en el que hay información clave para la información. Ok, puede quedar en prisión preventiva durante un tiempo razonable para que la policía adopte las medidas de precaución, ¿no es cierto? Y una vez que eso ocurra, luego, ¿no es cierto?, él queda en libertad.
Peligro de fuga, lo mismo. Adoptadas las medidas de aseguramiento por parte de la defensa para tener una sensata certeza de que el imputado no se dará a la fuga, la prisión preventiva puede quedar finalizada. Pero como se dan cuenta, estos tres criterios son muy distintos al peligro para la seguridad de la sociedad, porque son criterios objetivos, constatables, y que pueden ser desvirtuables por la defensa, y por tanto ponemos al preso preventivo en una situación de igualdad entre el persecutor penal que pidió la prisión preventiva y la defensa. Bueno, con eso voy concluyendo mi presentación. Muchas gracias por su atención. Gracias. Le corresponde ahora la exposición a la magistrada Marcela Figueroa. Buenas tardes. Mi exposición se va a basar fundamentalmente en la importancia que tienen los registros en la audiencia de preparación de juicio oral. Ya en esta audiencia está culminada la investigación y esta audiencia general es fundamentalmente de debate. No vamos a ver pruebas, sino que vamos a debatir sobre tanto el ámbito fáctico que se va a discutir en el juicio oral, como en las pruebas que van a poder rendir las partes. Y en este caso, a mi juicio, que es la audiencia más importante del sistema penal, porque en la audiencia de preparación de juicio oral se debate sobre la prueba que se rinde en el juicio. Si pasa una prueba que después se constata que es ilícita, esa información fue incorporada en el juicio oral. Y en consecuencia, no obstante que los juzgadores pudieran hacer abstracción en la redacción de la sentencia de esta información, lo cierto es que esto quedó registrado en la mente de esas personas. Los jueces también somos personas y obviamente somos influenciables en ese ámbito. En consecuencia, esta audiencia que es de debate generalmente se refiere a los registros de la investigación y por eso es la importancia de estos registros, la claridad de los mismos y exactitud. El deber de registro está consagrado fundamentalmente para el Ministerio Público en el artículo 227 y para la policía en el 228. Este deber de registro es obligatorio para ambos. Eso quiere decir que las actuaciones tanto del Ministerio Público como de las policías de investigación, de las policías, tienen que ser registradas autónomamente. El registro de una actividad investigativa, el registro de por ejemplo, llevar a cabo una o una autorización judicial no se satisface solo porque existe un registro de la investigación hecha por la policía y no realizada por el Ministerio Público. Ambos deben cumplir el deber de registro. Este deber de registro tiene que ser exacto, dar cuenta pormenorizadamente de las actuaciones realizadas y además debe ser claro. Al término de la audiencia, el juez se pronuncia sobre un auto de apertura en el cual se describen las circunstancias fácticas y las pruebas que podrá llevar a cada una de las partes. Si hago una hincapié, el deber de la prueba lícita es del Ministerio Público. La defensa, aunque puede ser discutible, no tiene esa obligación. No tiene la obligación de rendir prueba obtenida lícitamente. En consecuencia, el mayor peso lo tiene el Ministerio Público y consecuentemente las diligencias que haya obrado la policía y para obtener las pruebas o antecedentes o evidencias que sirvan para acreditar tanto el hecho punible como la calidad de autor o partícipe del acusado o acusados. Las causales de exclusión en el Código, fundamentalmente, y digo fundamentalmente porque creo que hay otras causales de exclusión, están reguladas en el artículo 276 del Código Procesal Penal. Ellas son 4. Yo solo me voy a referir a la prueba ilícita y solamente
en la visión de los registros. Obviamente esto da para muchos días de discusión, incluso podríamos discutir si existen o no otras causales de exclusión. Como yo dije, creo que hay otras causales que están establecidas y que no están señaladas en el artículo 276, como es los requisitos para los peritajes, como el artículo 334 en cuanto a la imposibilidad de rendir registro del Ministerio Público, de rendir como prueba registros de la investigación. Pero eso lo vamos a dejar hasta aquí. La complejidad que presenta la prueba ilícita es que no está enumerada en el Código Procesal Penal. Ello tiene un fundamento. No hay ningún código en ninguna legislación que enumere tales son las causales de ilicitud de prueba. ¿Por qué? Porque las posibilidades son infinitas. Cuanto caso exista, puede haber al menos una o más hipótesis de la ilicitud de la prueba obtenida. Convengamos que en la investigación, en general no hablamos de medios de prueba, hablamos de antecedentes o evidencia recabada. Solamente estos van a tener el carácter de medios de prueba cuando se rindan en el juicio oral. Y la prueba ilícita no dice relación a la calidad de la información. La prueba ilícita puede contener muy buena calidad de la información. Nosotros, al debatir sobre la ilicitud de la prueba, no vamos a ver si esta información es relevante o no, o si aporta mucha información, sino vamos a discutir sobre la forma de obtención de estos antecedentes y evidencias. Como Eduardo señaló, la policía puede ejecutar una entrada y registro sin autorización y sin los supuestos del artículo 206 del Código Procesal Penal y encontrar, por ejemplo, 70 kilos de marihuana. Ejemplo, ¿qué ha sucedido? Obviamente, esa actuación policial tiene mucha información, obtuvo el objeto del delito, pero se ejecutó ilegalmente. Y tenemos que hacer una abstracción, como decía Eduardo también, sobre el resultado de la diligencia. En la ilicitud no nos interesa el resultado, no se evalúa la licitud y ilicitud de una actuación en torno al resultado. ¿Hay excepciones en el código? Sí, hay excepciones en que se describen qué prueba es ilícita. Una de esos ejemplos es el artículo 225. Otro ejemplo es que está prohibido incautar elementos que involucren el secreto profesional respecto del imputado. Las fichas clínicas del imputado no pueden ser incautadas porque hay un secreto profesional. Igual, los antecedentes que maneje el abogado en su oficina sobre el imputado tampoco pueden ser incautados. Recuerdo, pero eso fue hace mucho tiempo, la Fiscalía en alguna oportunidad quiso, como la Defensoría es también una institución pública, recabar información sobre los antecedentes que tenía esa defensa. Eso tampoco puede ser porque obviamente ese profesional tiene el deber de secreto. En consecuencia, como dije, en esta parte de la discusión y en la audiencia de preparación de juicio oral, estos registros son muy importantes porque en base a eso va a ser el debate. No hay otra cosa que discutir respecto a si el registro es inexacto, si el registro es confuso o si el registro es incompleto. Creo yo que se va a tener que optar por excluir la prueba que no se tiene claridad sobre la forma en que se obtuvo. Como dije, hay una obligación de registro tanto de la policía como del Ministerio Público y uno y otro no son subsanables. Vamos a ver fundamentalmente 3 casos en que se ha discutido sobre las imperfecciones del registro o la inexactitud o bien que no está completo o no existe. Como dije, ese registro puede ser de cualquier clase. No necesito que sea escrito.
obviamente, si se interroga a testigos, podría ser un video de esa interrogación. Creo yo que eso sería lo más fácil y lo más confiable. ¿Por qué? Porque sabemos exactamente las formas en que se efectuó esa diligencia. Sería muy bueno, por ejemplo, si se dejara registro video grabado de las interrogaciones de las víctimas, por ejemplo, antes de efectuar un reconocimiento, por ejemplo, fotográfico, en que dé cuenta de la descripción de esa persona y luego se deje registro de cómo se efectuó ese reconocimiento fotográfico, para que no nos quepa duda de cómo se realizó. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de otra manera, yo sé que los medios, y en general en otras partes del país es más difícil todavía, no son suficientes, pero eso nos daría cuenta de no dudar sobre la información. Bien, como dijo Eduardo, hay causas en que obtenida, por ejemplo, una autorización de entrada y registro. Como sabemos, la entrada y registro pueden ser de dos formas, por el 205 o 206. En el caso de en que se pueda entrar sin autorización judicial, se debe dejar constancia de las circunstancias por las cuales se ingresó en forma pormenorizada. Si hay llamadas de auxilio, tiene que decirse en qué consistían esas llamadas de auxilio. No basta con que diga una frase genérica. Luego de ingresado también yo puedo identificar quiénes son las personas que están ahí. Por ejemplo, identificar qué persona pidió el auxilio. Hay casos en que uno podría estimar que el auxilio es distinto. El auxilio no lo está pidiendo una persona que está en el interior, sino en el exterior. Por ejemplo, si se cree que una víctima está herida, inconsciente o incluso muerta al interior y uno de los familiares pide ese auxilio a la policía, eso no descarta que se pueda entrar, porque a lo mejor obtener una autorización de entrada y de registro en un momento apremiante significa, por ejemplo, que la persona muera, ¿ya? Y eso debe dejarse constancia. Si hay una autorización de entrada y de registro dada por el juez, esa autorización debe ser registrada tanto por el Ministerio Público como por la policía y la forma en que se llevó a cabo. Las entradas y registros tienen una finalidad en general para comprobar ciertos delitos, no otros. Yo sé que el artículo 115 ahora permite incautar y realizar más diligencias más amplias que el original, pero igual es muy importante que se deje registro de todas esas circunstancias. Un caso que suele generar problemas es las famosas llamadas anónimas. Basta con la existencia de una llamada anónima para entrar y registrar un domicilio. Y estoy en el supuesto que se haya dado autorización por incluso el propietario ocupante del inmueble. Creo, y así también lo ha dicho la jurisprudencia, que eso no es suficiente. La llamada anónima debe dejarse registro, al menos de la hora en que se realizó, quién la hizo, y al menos el contenido de con precisión del contenido de la información que da esa llamada. Y si es posible, realizar alguna diligencia que permita comprobar que esa llamada tiene algún sustento fáctico. En general, todos los teléfonos tienen visor de los números, así que también se puede dejar constancia de aquello. Si falta ese registro y se llevó a cabo la jurisprudencia, alguna parte de la jurisprudencia ha dicho que aunque se encuentre alguna evidencia o lisa y llanamente se constate la comisión de un delito flagrante, ello no va a poder posible prosperar y en consecuencia va a provocar la exclusión de toda esa prueba.
En consecuencia, aquí dejar constancia del registro, en el registro de todas las circunstancias que rodearon esa autorización es vital para lograr el éxito de la incorporación de esos medios de prueba. También hay otro caso, también podemos señalar que la ausencia de registro, si no hay registro de cómo se obtuvo la evidencia, eso significa que debe descartarse ese medio de prueba, cualquiera que sea. Si el registro es incompleto, también, y ello puede pasar mucho con el agente revelador. El agente revelador, sabemos, es una facultad que tiene exclusivamente el Ministerio Público. El tribunal no tiene facultades para impedir esa designación, pero en el agente revelador debe dejarse constancia de, en forma pormenorizada, las circunstancias en que se otorgó y además en los fundamentos de ello, la duración de dicha diligencia y los fundamentos por los cuales se han procedido a esa autorización. Ojalá con la mayor precisión para que no dé lugar a dudas que el agente revelador se va a usar en algún domicilio determinado y que además ello se fundamenta en alguna investigación previa que sustente la sospecha de la comisión del delito de tráfico en el domicilio que se va a llevar a cabo, o por lo menos de la participación de la persona que interviene, que va a ser objeto de esta medida. Una especial, y creo que y con eso culmino, especialmente me ha llamado la atención que en los reconocimientos fotográficos, no obstante haber numerosas instrucciones del Ministerio Público, los funcionarios policiales no dejan registro exacto de esta diligencia. En general, tiene que quedar bien claro que hubo una declaración previa con una descripción bastante precisa de lo que vio el testigo. Luego de eso, elaborar cárdex de reconocimientos fotográficos en que por lo menos sean dos, en que se incorpore en uno a la persona del reconocido y en otro que no se incorpore, y estas se le exhiban a la víctima. Pero ojalá, y ese es el problema mayor, que eso quede muy claro en el registro de ese reconocimiento. Y además se deje bien en claro que ese reconocimiento se efectuó ante un funcionario, ojalá, que no tiene idea de la diligencia. Y si dejamos todo eso muy claro, nosotros como jueces no vamos a tener duda de que ese reconocimiento se efectuó correctamente. Si se hace así, en consecuencia, si el registro es completo, es exacto, no va a haber duda de la forma en que se obtuvo esa evidencia. Si hay dudas, a mi juicio, la única forma de solucionarlo es excluir dicha información. Muchas gracias. Sí. Bueno, después de las brillantes exposiciones de nuestros panelistas, el programa nos indica que el público puede hacer las preguntas pertinentes. Hay dos micrófonos que están a disposición de aquellas personas que quieran hacer alguna pregunta o alguna inquietud o alguna duda que les dejó la exposición dada por los panelistas. Ofrezco la palabra. Buenas tardes, subcomisario Juan Bahamontes, Investigaciones. Don Eduardo, quería hacer una consulta respecto de aquello a lo que usted hacía referencia en cuanto a las pruebas que después se podían considerar ilícitas por su origen.
En ese sentido, en términos de doctrina o incluso, ojalá exista en jurisprudencia, le quería preguntar su opinión en términos de aquello que se conoce como teoría del vínculo atenuado, inevitabilidad del hallazgo, para después poder validar una prueba, aquellas actuaciones que puedan ser consideradas ilícitas pero de buena fe de parte de la policía. ¿Qué opinión tiene usted si eso podría ser admitido o si es que derechamente, si es que hay algún error de procedimiento, independiente de que se haya actuado de buena fe siempre, no puede ser admitido? Solamente eso. Brevemente, la teoría de la prueba ilícita admite ciertas atenuaciones o ciertas excepciones. Usted mencionó algunas, la buena fe de la gente, está el vínculo atenuado, vale decir cuando la vinculación entre la información que se pretende introducir en el juicio y la ilicitud perpetrada ya es tan tenue, está tan desviada en el curso de la investigación que uno podría afirmar que derechamente esa ilicitud no es palmariamente vinculada a la afectación de derechos fundamentales que motiva la alegación. Y eso existe. Yo me atrevería a decir que es relativamente pacífico, sobre todo tratándose del hallazgo casual. Tratándose del hallazgo casual, en rigor tampoco pareciera ser muy problemático. Ahora, lo que yo sí creo es que cuando se invocan esas excepciones o esas atenuaciones a la regla de exclusión es fundamental entender que quien tiene la carga argumentativa de demostrar que estamos inequívocamente en una situación de esa naturaleza es el fiscal. O sea, si se invoca la buena fe del agente policial, por ejemplo, creyó que existía una orden de detención pendiente que expiró a las 12:05 y detiene al sujeto a la 1 de la madrugada en el entendido, bajo el supuesto que la orden estaba vigente porque nadie le dijo que la orden duraba hasta las 12:05, hasta las 12 de la noche. Bueno, el Ministerio Público tiene que demostrar ante el juez de garantía que decide esa situación que efectivamente se dan esos supuestos. Porque ante la duda uno tiene que entender que efectivamente hay una afectación de derechos fundamentales que genera la consecuencia de la exclusión de pruebas. No sé si... Ofrezco la palabra por si hay otra persona que quiera. Sí, buenas tardes, subcomisario Romero de la Brisegme Metropolitana de la PDI. Mi consulta tiene relación con la aceptación del medio de prueba que hacía mención la magistrada Astudillo en relación con la entrevista a menores, específicamente lo que está relacionado con la entrevista única. Nosotros como PDI hemos impulsado y hemos sido partícipes con respecto al desarrollo de la entrevista única como medio de prueba y no así hemos tenido esa vinculación con respecto a la forma de obtención de esta entrevista con respecto al Ministerio Público. Nosotros generalmente, y podemos estar cayendo quizá en un error, espero que no sea la forma, pero en las instrucciones que nos encomienda el Ministerio Público que dicen relación con respecto a la toma de entrevista, independientemente de testigo, víctima o imputado, nosotros en actas propiamente tal, solicitamos la autorización de las personas para que esta entrevista sea videograbada. Nosotros manejamos los dos tipos de respaldo y creemos que es el mejor medio de prueba de transparencia de presentar ese tipo de diligenciamiento hasta el Ministerio Público, pero no desconozco el alcance que pudiese tener ese medio de prueba en relación a la preparación de juicio, por si va a ser descartado o no, por no contar con autorización de un juez de garantía. No, la entrevista única es un acuerdo, la norma no existe una norma que diga que hay una entrevista única. La entrevista única, encuentro estupendo si la graban, pero esa entrevista tiene que ser dada porque el fiscal autorizó esa entrevista y entiendo yo que esa autorización va a constar en la carpeta. En todo caso, esa entrevista videograbada solamente sirve hasta la audiencia, creo yo, hasta la audiencia de preparación de juicio oral. No puede sustituir la declaración de esa víctima en el juicio oral, ¿ya? Pero si está videograbada y consta todos los antecedentes, el defensor tiene acceso a esa información, no hay ninguna posibilidad de excluir esa prueba, ¿ya?
Lo que sí tiene que quedar claro en los registros es que hubo una delegación del fiscal o una instrucción del fiscal para efectuar esa diligencia, los términos de dicha diligencia, y con eso queda absolutamente subsanado cualquier duda sobre la obtención de esa declaración. Buenas tardes, soy el teniente Miguel Ramírez de Carabineros de Chile. Dos consultas. Primero a don Eduardo, el tema del control de detención. Más que nada quiero su opinión o alguien que me la pueda responder. Hemos tenido varios procedimientos con imputados del sistema antiguo, sobre todo en fin de semana largos. Me recuerdo un caso de un colega que para un 18 de septiembre tuvo un imputado en el sistema antiguo y no lo querían dejar en audiencia por un tema de competencia, no se declararon incompetentes los fiscales. Recuerdo que en un seminario igual el ex fiscal nacional, don Sabas Chaguán, indicó que la política era que los fiscales agendaran un control de detención hasta que el juez del crimen en un día hábil los pudiera recibir y hacer el procedimiento judicial correspondiente. Ustedes como jueces, ¿qué indicarían o qué procedimiento se debería hacer en estos procedimientos, sobre todo en días que son de repente, se viene una fiesta patria que van a ser 4 días de feriado y puede que se pueda repetir un procedimiento así? Y la segunda consulta para la señora Marcela, el tema del set fotográfico, reconocimiento. También muchas veces los fiscales piden que el reconocimiento sea con fotografía del sistema biométrico y no que le saquemos fotos del momento. Y muchas veces los imputados tienen fotografías de niños o bebés. Y es imposible de repente para las víctimas reconocer al imputado del delito. Entonces, también quiero saber cuál es la dirección en ese ámbito del reconocimiento. En relación a la primera pregunta, es bien interesante el caso que usted plantea, porque ahí lo que ocurre es una superposición de marcos normativos. Se da cuenta, por un lado tenemos el régimen actual vigente, que es del Código Procesal Penal, para el cual este tema no es problemático, porque todos los días del año existen fiscales de turno y jueces de turno que están disponibles para situaciones como la que usted plantea. Así es que con el régimen actual es absolutamente imposible que eso ocurra. Pero efectivamente todavía existen muchas órdenes de detención cursadas, sobre todo en hipótesis de rebeldías, digamos, de sujetos que nunca han comparecido a los actos del procedimiento o están prófugos para cumplir condena, que se han ajustado las reglas del Código de Procedimiento Penal. Ese tema era muy problemático cuando regía el Código de Procedimiento Penal. Yo alcancé a ser 6 años juez del crimen y me correspondió justamente la modificación a la norma, ya casi en los últimos años antes que entrara a regir el Código Procesal Penal, y en la que se presentaba esa situación. Yo no sé si ustedes han escuchado, utilizando terminología ya casi canera, digamos, ¿no? El tipo que era detenido el viernes se tenía que pegar el canazo, se decía. ¿Y qué significaba eso? Que el sujeto tenía que ir a la cárcel, literalmente, detenido, y puesto a disposición del tribunal el día lunes. ¿Por qué? Porque el tribunal no funcionaba, sino que hasta el día sábado, hasta las 12, sábado en la tarde no funcionaba y el domingo tampoco funcionaba. Pues bien, esa situación, que es absolutamente irregular, digamos, desde el punto de vista de las garantías individuales, fue modificada efectivamente por el Código de Procedimiento Penal antes de que entrara en vigencia el Código Procesal Penal. Y en esa última modificación se estableció que los tribunales del crimen debían de tener disponible siempre y en todos los días un juez o en su defecto el secretario, si es que era un tribunal unipersonal, para que tomara esa audiencia. Le cuento a título personal, a mí me tocó muchas veces, digamos, tomar audiencia de lo que hoy día sería un control de la detención un día domingo en cumplimiento a esa normativa. Entonces, lo que yo les sugiero es mirar el Código de Procedimiento Penal. En este momento no me recuerdo, digamos, de la norma, pero efectivamente en ese caso
debiese exigirse, se da cuenta, que existiera, ¿no es cierto?, un miembro del Tribunal del Crimen para que tomara esa audiencia. En caso que eso fuese complejo y que no hubiese una posibilidad práctica de concretar eso, siempre está la posibilidad de la cautela de garantía del artículo 95 del Código Procesal Penal, que incluso autoriza al juez de garantía de turno para constituirse, incluso en la unidad policial, para adoptar las medidas que él estime, digamos, idóneas para resolver esa situación, ¿no? Respecto de los reconocimientos fotográficos, yo creo que no es necesario el biométrico. Es muy discutible si se pueden sacar fotografías a los imputados cuando ya están detenidos. Puede haber un problema. En los adolescentes eso no está permitido, sin duda. Hay norma que lo prohíbe. En los adultos podría discutirse si eso puede hacerse o no. Pero para evitar esa discusión, uno puede acudir a otras fotografías. Si, por ejemplo, la mayoría de los jóvenes tienen Facebook y esas redes sociales, si están publicadas en la red, no tienen ninguna expectativa de privacidad y en consecuencia pueden tomarse esas fotografías porque ellos mismos renunciaron a su expectativa de privacidad. Lo que sí uno tiene que tener cuidado, si incorpora esa fotografía, es que sean de una forma que no permita que esa fotografía sea inductiva, que a esa persona se vaya a reconocer. Por ejemplo, si todas las fotografías tienen que tener una forma más o menos, y además, si ahora la tecnología lo permite, puedo encuadrar solo la cara para evitar que, obviamente, cuando hay una foto incorporada distinta a la otra, psicológicamente las personas tienden a reconocer a eso que es diferente del resto. Y pasa mucho, por ejemplo, con los adolescentes que o no hay biométrico o el biométrico es decir, hace 2 años, pero él le ha cambiado rotundamente. O en personas que sacaron el trámite del carnet cuando eran adolescentes y ha pasado un par de años y ya tienen una fisonomía mucho más de adulto. Pero como les digo, hay formas de obtener información que lo permite la legislación, como es acudir a fuentes que no tienen expectativas de privacidad. Bueno, yo les agradezco a todos la convocatoria que han tenido para este seminario en cumplimiento de una disposición legal y que se hace con mucho agrado, por lo menos por parte del Poder Judicial. Entiendo que usted nos va a dar las últimas recomendaciones sobre... Bueno, agradecerle a usted, don Milton, por estar en este panel, a la magistrada y a los magistrados de este panel, y así concluimos este seminario. Agradecemos a todos su presencia y los invito ahora a todos a tomar un café. Muchas gracias y buenas tardes. El frío. Muy bien, muy bueno.